Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un abrazo a todos nuestros internautas en Ecuador y en el mundo. Un día seremos movimiento y seremos poder. Y ya saben, voto nulo en las próximas elecciones porque es una campaña electoral, es la legitimación de la mentira, de la manipulación. Cuando ustedes votan por un candidato, les van a pedir después que voten por todos sí, de la misma lista. Y ahí está todo, el famoso caballo de Troya. Le ponen al alcalde, a Viteri, de candidata a alcaldesa. Bueno, puede ser una figura interesante, pero detrás de ella están toda una gama de pícaros. Le van a poner tal vez al general Paco Moncayo para alcalde de Quito, y detrás de él van a estar toda una gama de pícaros. Y así, todos estos tal vez le van a poder a Pancho Ceballos para el prefecto de Guayaquil, ya está candidato. Detrás de Pancho Ceballos, toda una gama de pícaros. Si ustedes votan por esos nombres, ustedes van a tener un gran problema. Se van a parecer a sus padres y a sus abuelos. Y sus padres y sus abuelos fueron unos individuos que votaban no por razón, sino por corazón. Y eso fue algo terrible. Gracias a eso, el Ecuador llegó a ser 5 veces más pequeño, se redujo a un miserable estado dentro de América Latina, a la última rueda del coche entre los países desafortunados de nuestro continente. Hemos tenido 104 gobiernos en 188 años. Hay una inestabilidad total. Nos han mentido y nos engañaron tantas veces. Nuestros bisabuelos vendían su voto por una botella de trago. Mi padre, que hacía campañas por Álvaro Pérez, que hacía campaña por Jaime del Castillo, porque fundador del partido Izquierda Democrática, hacía campaña por Rodrigo Borja. Mi padre sabía que cuando llegaba a los mítines tenía que llevar botellas de trago, porque el voto, la reunión, la confluencia de gente era cuestión de trago. Y se compraba el voto, se compraba la voluntad de la gente con alcohol. Y así nos convertimos en un país alcohólico. Y vendíamos nuestra conciencia y el futuro de nuestros hijos por trago. Por eso, si ustedes no quieren ser iguales a sus padres que vendieron el futuro de sus hijos y la historia de nuestro país y territorio nacional y la riqueza nacional y los derechos de nuestros hijos por trago, tienen que votar nulo ahora. No se vendan por una camiseta, no se vendan por una gorrita, no se vendan como se vendían nuestros padres por una libra de alguna cosa, de alguna avena cuáquer de Alvarito. No, tienen que ser gente diferente, ecuatorianos. Ya no podemos seguir siendo oportunistas como los del Creo, mentirosos y traidores como los de Alianza País. Ya no podemos seguir creyendo en ellos. Ya, es hora de sacudirnos. Entonces, vamos, ecuatorianos, a anular el voto. Pero hoy les voy a hablar sobre una cosa muy importante que nos está pasando. Es cómo nuevamente el presidente de Ecuador vuelve a mentir. Pero nos miente, ya no solamente a los ecuatorianos, que nos mintió y nos robó 4,5 millones de votos, que nos mintió con que iba a hacer casas, que iba a hacer institutos tecnológicos, que iba a crear empleos. 168,000 empleos han desaparecido en Ecuador en el tiempo que lleva de gestión. Y ya le quieren votar al director del Instituto de Estadística y Censo por haber publicado esos datos. El ministro de Trabajo ya le ha amonestado y andan en persecución de todos los del Instituto del INEC. El INEC debe dejar de ser un instituto del gobierno. No puede ser un instituto que fabrica cifras para el gobierno y para ningún gobierno, para mentirnos con cifras. No puede seguir siendo el INEC un instituto dependiente del INEC, del gobierno, porque
él es usado para mentir con números, porque las estadísticas en Ecuador son una mentira con números. Entonces, señores, la primera cosa que hay que hacer cuando hagamos la nueva constituyente, entre otras, que es, ya saben ustedes, la primera cosa que se debe enseñar en las escuelas es que los alumnos perderán el año por mentirosos, por traidores y por oportunistas. Oportunistas porque esa es la cultura que viene desde Guayaquil, desde los empresarios, desde los banqueros que se robaron, encontraron la oportunidad de robarse todo lo que pudieron en 1999 y los bancos Filan Banco y el banco de Aspiazu, bancos de Guayaquil, nos robaron a todos. Y mentirosos e hipócritas como tenemos ahora en el gobierno, que en su mayoría son de Quito, de mi ciudad. Eso tenemos que prohibir en la nueva constitución. Los estudiantes pierden el año por mentirosos, por oportunistas y por traidores, porque la traición ha sido la epidemia de América Latina. Todo en América Latina se ha destruido y ha sido posible la conquista porque los indígenas se traicionaban entre indígenas. Ha sido posible la división latinoamericana porque no faltó un traidor para matarle a Simón Bolívar, no faltó un traidor para matarle a Sucre, no faltó un traidor para ahuyentarle a San Martín, no faltó un traidor contra el liberador de Uruguay, Artigas. No faltó un traidor para matarle a Pancho Villa, no faltó un traidor para matarle a Emiliano Zapata, no faltó un traidor para matarle a Sandino, no faltó un traidor para matarle a Alfaro. Nosotros los latinoamericanos hemos sido traidores y por eso, porque no tenemos la valentía que han tenido los europeos. Ellos crearon una cultura de valientes en Roma. Primero morir que traicionar. Esparta, primero morir que traicionar. En los mismos españoles se batían en duelos 1-1. Los norteamericanos se sacaban las pistolas en la calle para matarse. Aquí existen los matacagando que van a buscar al enemigo para matarle cuando está cagando. Traicioneramente, cobardemente. Así hemos sido los latinoamericanos. Tenemos entonces que cambiar en una nueva constitución este espíritu de nuestra educación. Nuestra educación tiene que ser para formar gente que habla con la verdad, con coherencia, que no copia en los exámenes, que no es un oportunista, que no es un mentiroso, que no es un traidor del amigo. Y la siguiente cosa, no podemos permitir que la información, los medios de comunicación, que es la información inmediata, es el conocimiento inmediato, y el conocimiento mediato, que es la educación, sean al servicio del que está en el poder. No se puede permitir eso. La información, y ahí se incluye el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, la educación, tienen que ser absolutamente neutrales, tienen que ser científicas, tienen que ser objetivas. No decimos que tienen que decir la verdad porque ustedes ya saben que la verdad es de acuerdo a la religión, la verdad es de acuerdo a lo que piensa el político, la verdad es lo que cree el periodista, la verdad es lo que cree el fanático, la verdad es el que cree el hincha del equipo de fútbol. Esa es la verdad. Es diferente lo cierto, lo real y el conocimiento. El conocimiento no es sino una verdad de corta duración que navegue en el mar de la duda. Y entonces esto, para poder generar una educación, una información fidedigna, tiene que ser mediante un sistema en que la educación y la información tienen que estar independientes
de los partidos políticos, de las tendencias políticas, de las tendencias religiosas, de las tendencias morales. No, tiene que ser absolutamente científica. Bien, estamos entonces ahora al frente de una situación crítica. El presidente ya no nos miente solo a nosotros, ahora miente a los venezolanos. Gente que llega como mártires. ¿Y por qué son mártires? Porque a la Venezuela de Chávez, se le ocurrió, se le atrevió a crear UNASUR, a crear la CELAC y a crear el ALBA, a unir a los países latinoamericanos para enfrentar el poder de ciertos presidentes norteamericanos que, burlando las propias leyes de su país, podían pagar recompensas por la cabeza de el Che, podían pagar recompensas por la cabeza de Fidel Castro, podían pagar las recompensas por la cabeza de Allende, porque habían presidentes que pudieron burlarse de su propio país y convertir al ejército norteamericano en traficantes de drogas, y no solamente en traficantes de drogas, sino que además colocaban y hacían drogadictos a los soldados por oponerse a esos presidentes, no al gobierno, no a los norteamericanos, a esos presidentes que se creían con el derecho de decidir quién vive y quién muere en el otro lado del mundo. Mañana le matamos a Gaddafi, pasado le matamos a Al-Assad, después le matamos a Lumumba. Por favor, háganle desaparecer a Roldós, a Torrijos. ¿Cómo? Contra esos presidentes, nosotros, Venezuela se le paró y dijo: vamos a crear UNASUR con Chávez a la cabeza, y vamos a poner en América Latina presidentes, vamos a apoyar a presidentes que no sean de los ricos. Pues Lula era de los trabajadores, Evo Morales era de los campesinos, Rafael Correa era de los estudiantes, pues de las marchas de los estudiantes, claro que eran estudiantes ricachones, pero eran estudiantes que hicieron e impulsaron el movimiento de los forajidos. Bueno, estos fueron apoyados por Chávez, estos gobiernos. ¿Cómo? A Bolivia le construyó gaseoductos, empresas de sistemas para aprovechar el gas. Y Bolivia es ahora el mayor exportador de gas de Sudamérica. A Brasil le ayudó a explorar el petróleo. Ahora Brasil tiene la mayor reserva petrolera. Petrobras frente al Océano Pacífico, al Océano Atlántico. Y por eso es el gran problema. Porque Petrobras y las leyes brasileñas no permitían a las compañías transnacionales explotar el petróleo. Y entonces, al no permitirles explotar el mayor yacimiento de petróleo que existe en el océano, pues fuera Petrobras, escándalo en Petrobras, y ahí comenzó toda la caída de Lula. Ese es simple. Y aquí en Ecuador, señores, se hizo centrales hidroeléctricas. El presidente que dice que no había ni la mesa servida. Y entonces, ¿qué eran pues las carreteras? Y entonces, ¿qué eran las universidades? Y entonces, ¿qué eran los colegios del milenio? Y entonces, ¿qué eran los hospitales? ¿Qué eran los aeropuertos, los puertos? ¿Qué eran todas las instituciones públicas, todos los edificios? ¿Qué eran los edificios de la Corte Suprema? ¿Qué eran los UPCs para la Policía Nacional, los controles de los policías comunitarios? ¿Qué era el 911 en todo el país? ¿Qué era el sistema de alarma temprana? No eran mesas servidas. No había ni la mesa servida. Ni la mesa servida, señores. ¿Y entonces qué era eso? Que usted no sepa para qué sirve una refinería y no sepa sacarle provecho es otra cosa. Que usted no sepa para qué sirve una central hidroeléctrica es otra cosa. Que usted no sepa para qué sirve todos los trasvases y todas las represas que se hicieron en la costa para evitar las inundaciones y para generar y tener agua en las sequías, los multipropósitos.
Eso es otra cosa, que usted no sepa cómo usar. Eso es otra cosa. Es que usted nunca fue un buen estudiante en la Universidad Central y estuvo en una facultad que realmente era, en ese tiempo, junto con la de filosofía, las peores facultades de la Universidad Central. Entonces, ¿usted qué quiere? Usted nunca trabajó en una empresa, usted nunca sacó adelante ninguna empresa, usted tampoco fue un profesional que salió a debatir ni a salvar vidas, ni tampoco salvó ninguna vida, ni tampoco fue un profesional brillante. Entonces, ¿cómo? Usted simplemente fue un empleado público, un chistoso y un individuo que andaba colado bajo la imagen de Rafael Correa. Y claro, con Rafael Correa cualquiera podía ser bueno. El vicepresidente era brillante porque todos sus ministros eran brillantes y todos los vicepresidentes eran brillantes y todos los funcionarios públicos eran brillantes. ¿Por qué era brillante Rafael Correa? Con usted, ningún funcionario público es brillante. Dígame un funcionario público que todos podamos decir, qué maravilla, qué hombre más inteligente, ministro de Trabajo, que anda persiguiendo ahora a los del INEC por haber publicado cosas. No, nos enfrentamos ahora que les miente a los venezolanos y les dice, señores, yo tomaré medidas que no les perjudiquen. ¿Así? Ahora les pide pasaporte. Se necesita más de un año para sacar un pasaporte en Venezuela. Se necesita plata para sacar un pasaporte en Venezuela. Y se necesita que la embajada ecuatoriana les dé todavía más el permiso para salir. Hombre, es un relajo. Y les traen acá. Y es muy simple. Todos esos migrantes venezolanos vienen escapando de un país que ha sido acosado y ha sido hostigado y ha sido castigado por haberse atrevido a que Ecuador tenga el edificio de UNASUR, que tenga el proyecto más grande de petrolero de América del Sur, la refinería del Pacífico, que se hizo con plata venezolana, con impuestos de Venezuela que ahora tenemos que pagarles, que tenemos que devolverles, porque nos prestaron el asfalto para hacer las carreteras, nos dieron el crédito. Ahora, ese es el dinero que falta en Venezuela. Asimismo también le dieron dinero a Bolivia, así también le dieron dinero a Brasil. Oye, tenemos que recibir a los venezolanos. ¿Pero qué pueden hacer los venezolanos? Tenemos un gran problema con Venezuela. En Venezuela tienen, y en Ecuador tenemos que el trabajo no vale nada, que las cosas valen mucho y que la relación social se ha destruido. Porque las riquezas de un país significan o valen cuando el trabajo humano es valioso. Por eso se procura exportar productos que tienen valor agregado. Entonces no es lo mismo explotar peras cosechadas nada más que exportar peras elaboradas. No es lo mismo exportar bananas así nomás que bananas elaboradas. Las unas tienen la posibilidad de vivir más tiempo, de quedarse más tiempo en el supermercado. No es lo mismo vender un celular donde se pueden poner programas, etcétera, etcétera, y todo, y vale para muchas cosas, que vender una llanta. Entonces, las cosas con valor agregado son trabajo humano. Cuando el trabajo humano vale, el país está bien. Pero en Venezuela el trabajo humano no vale nada. Y ese es el problema. En segundo lugar, cuando los productos de ese país valen. Cuando un producto es oro, nadie puede quitar el precio al oro. Chévere. Cuando el producto es productos elaborados, productos con patente, productos con propiedad intelectual, productos con valor agregado, todo está chévere, el país va para arriba. Pero cuando el producto es un producto que mañana no vale nada, cacao hoy día vale tanto y pasado mañana no vale nada, entonces la economía de ese país también se va al diablo. Y cuando la relación social, cuando la sociedad pierde la capacidad de proteger a los niños, a las mujeres, a los más débiles, a los que están sumisos y los que pueden caer enfermos o que pueden ser víctimas de la delincuencia, entonces se pierde el tejido social dentro de ese país y se genera violencia.
violencia racial, violencia urbana, violencia fronteriza, violencia militar, paramilitarismo, se prevé guerra civil. Entonces en ese momento la vida también deja de valer, ese país pierde el precio. La situación de Venezuela, se suman esos tres elementos y nosotros estamos aquí para poder ayudarles. Y la única forma real de ayudarles es que los venezolanos puedan ocupar aquello que los ecuatorianos están abandonando. ¿Qué es lo que los ecuatorianos están abandonando? Todos los campos. La agricultura, los pueblos están siendo abandonados, están viviendo solo viejos. Podemos utilizar a los venezolanos para que ellos vayan allá, a los campos, a las empresas, a los lugares. Démosles la oportunidad, como hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos les dieron tierra a los migrantes y se colonizó toda la tierra del oeste y ahí surgió. Los españoles que salieron, los ingleses, los españoles que salieron desesperados de España por la pobreza extrema que vivían después de la guerra entre moros y cristianos. ¿Qué es lo que les ofrecieron? Tierras. Muy bien. El gran problema que tenemos en Ecuador es que la gente joven está saliendo de los campos, está viniendo a la ciudad. Bueno, cojamos a los venezolanos y mandémoslos a vivir allá. Démosle la oportunidad de trabajar allá. Muchas gracias.